¿Qué cambios ha experimentado la familia desde la perspectiva de la interculturalidad y de la diversidad cultural en la actualidad? Bueno, buenos días a todos y todas. Yo creo que lo primero que habría que decir respecto a esos cambios, digamos, en la composición familiar, tiene que ver primero con, digamos, el paso de una sociedad rural a una sociedad, digamos, moderna y urbana. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Hasta mediados del siglo XX, digamos que la composición de la población a nivel nacional, en su gran mayoría, era, digamos, era de carácter rural, eran familias que provenían del campo y que provenían, digamos, del mundo de la ruralidad. Y de hecho, digamos que también podríamos decir que habían una serie, digamos, de dinámicas en las cuales pues precisamente esa conformación era bastante fuerte. Eso lo podríamos, por ejemplo, ejemplificar todavía en algunas o en varias zonas, digamos, del país. Yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en Nariño, y lo que uno puede leer, digamos, de las familias nariñenses, pues es precisamente como la cohesión y la unión tan fuerte que mantienen entre ellos. De hecho, digamos, cuando ya alguien es mayor de edad, pues no se acostumbra a que abandone, digamos, la casa, sino que simplemente es echa, como dicen, una plancha encima. Entonces, digamos que se mantiene la unión familiar, así, digamos, ya cada uno de los integrantes formen una familia aparte, se mantiene siempre unida y hay un compartir, digamos, del espacio físico todavía. Esa podría ser, digamos, algunas de las características que podríamos decir que vienen, digamos, de ese ámbito de la ruralidad, que viene también, digamos, o que tiene que ver también con las actividades laborales y cómo al interior, digamos, de la familia cada uno desempeña unos roles dentro de esas actividades laborales. Por eso, digamos, en cuanto a la parte, digamos, de adquirir recursos económicos y demás. Pero también tenemos otra, digamos, otra vertiente que tiene que ver con los roles de género y con las relaciones de poder al interior de esas familias. Estamos hablando que en ese mundo, digamos, en ese mundo de la ruralidad, se mantiene, digamos, muy fuerte unas tradiciones que podríamos, digamos, denominar como machistas, como patriarcalistas, en el sentido de que los hombres son los que ejercen, digamos, de alguna manera el poder y establecen unas relaciones de poder con los demás integrantes. ¿Sí? Hay unos roles de género establecidos muy claramente, ¿cierto? Que viene, digamos, desde esa perspectiva de cómo el hombre es el proveedor, ¿sí? El hombre es el proveedor de la casa, el hombre es el que de alguna manera, digamos, mantiene a la familia, y la mujer, por otra parte, se encarga pues de las labores, digamos, caseras, de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, de cuidar la chagra, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso, digamos, que obviamente con esto no quiero decir que haya cambiado absolutamente la composición de la familia en Colombia, porque estas características que acabamos de mencionar se, digamos, perviven todavía en muchas regiones del país, obviamente en las regiones rurales. Pero al avanzar el siglo XX, con las primeras oleadas de violencia después de la muerte de Gaitán, después del Bogotazo, y con el Frente Nacional también, bueno, ahí digamos que tenemos una serie de asuntos coyunturales históricos que produjeron una migración desde los campos a las ciudades. Esa fue la primera oleada durante los años 40, 50 de la violencia, y luego tendremos otra serie de oleadas ya a finales de los 70s, 80s, 90s, con todo el avance de los grupos paramilitares, que eso también, digamos, generó bastante desplazamiento al interior del país. Entonces eso, de alguna manera, ese movimiento del campo a las ciudades, configuró, digamos, una especie de sincretismo entre esas tradiciones rurales y las tradiciones urbanas. Si nosotros hablamos de tradiciones rurales, aparte de las que también hemos venido mencionando, pues también tenemos una característica que también es importante y que tiene que ver con, digamos, la cercanía entre las personas, no solamente entre la familia, sino la cercanía entre los conocidos. Por eso, digamos, que ese dicho de
Pueblo Pequeño, Infierno Grande, que tiene que ver precisamente con estas poblaciones tan pequeñas donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo, digamos, sabe a qué se dedican los otros, y hay, digamos, un manejo muy particular y muy diferente a como nosotros entendemos la privacidad y la intimidad en la ciudad. Pues en el campo, digamos que es diferente y se juega, digamos, como en otras instancias. Entonces, esas relaciones interpersonales tan cercanas, eh, digamos, con un grado de intimidad tan profundo, cambian al momento de llegar a la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a las ciudades, a las grandes urbes, estamos hablando que la población, digamos, ya no son miles, sino son millones, ¿cierto? Digamos, la superficie o el área, digamos, de la ciudad obviamente es mucho más extensa que en un pueblo rural, y eso hace que las relaciones sociales que se van tejiendo pues tengan un carácter fuertemente anónimas, ¿cierto? En la ciudad nosotros no nos conocemos con todo el mundo. Es más, incluso es bastante difícil que uno, viviendo, digamos, en un conjunto o en un edificio, teniendo vecinos, que uno mismo conozca a los vecinos, se sepa su nombre, sepa a qué se dedican y demás. Eso generalmente, digamos, que en la ciudad no sucede. Nosotros, o en su mayoría, yo creo que desconocemos las personas que viven al lado nuestro, desconocemos a qué se dedican y demás. Entonces, digamos, estas diferencias entre lo rural y entre lo urbano, obviamente que también juegan un papel muy importante en la configuración de las familias. Entonces, volviendo, digamos, al tema de esas transformaciones, tiene que ver también con, al pasar, digamos, al ámbito rural, al pasar, digamos, esas relaciones del anonimato, ahí comienzan a haber unos cambios en estas relaciones de poder y en esos roles de género de los que veníamos hablando. Se supone que al pasar a la ciudad, el tema, digamos, de la educación se fortalece, entre comillas, y lo digo entre comillas pues porque eso, digamos, que no quiere decir que sea absolutamente así, pero se parte, digamos, que hay una mayor accesibilidad en las ciudades a la parte, digamos, educativa, sea educación primaria como educación secundaria, ¿sí? Hay, digamos, que una facilidad de acceso con respecto al ámbito rural. ¿Y eso qué implica? Eso implica que, digamos, al tener una formación mucho más equitativa entre hombres y mujeres, pues esos roles de género van a comenzar a cambiar. Uno. Número dos, a partir de los 60, con el surgimiento de los movimientos feministas, hay también allí como una reivindicación de los derechos de la mujer y una reivindicación hacia la equidad de género, ¿cierto? Y hacia romper un poco con esas relaciones de poder machistas que colocan al hombre por encima de la mujer en las actividades laborales, en las actividades culturales, intelectuales, económicas y demás. Obviamente con esto no estoy diciendo que eso ya se haya solucionado definitivamente, porque pues tampoco es así. Seguimos aún viendo que incluso, digamos, o partiendo solamente del nivel de salario, generalmente los hombres ganan más que las mujeres, sea cual sea digamos, el cargo o la profesión que estén desempeñando. Eso todavía sucede y por supuesto que ahí, digamos, que todavía hay mucho por hacer, pero asistimos, digamos, a un momento en el que comienzan o en el que se han cambiado esos roles de género y por eso, digamos, que podemos ver ahora padres que están mucho más digamos, están mucho más pendientes o están mucho más inmiscuidos en las actividades del hogar, no solamente con actividades caseras, sino también con la crianza de los hijos, cosa que hace 40, incluso 30 años no sucedía, ¿cierto? Digamos, la crianza de los niños era desempeñada absolutamente por las mujeres. Los hombres, digamos, que no metían la mano allí porque estaban en otras actividades. Eso, digamos, que ha venido cambiando. Pero también asistimos digamos, a una problemática que es bastante compleja, y es el tema también de las madres solteras, ¿sí? Y de las madres adolescentes. Entonces vemos cómo ha comenzado a subir desde hace unos años, ha comenzado a incrementarse el número de familias en las cuales la cabeza del hogar es la mujer, es la madre, y hay una ausencia total de parte de los padres, sea porque
razones, sea cual sea la razón, pero hay una ausencia allí de los padres. Entonces estamos también asistiendo a la configuración de unas familias que no tienen un referente paterno, ¿cierto? Que están únicamente constituidas o la autoridad allí pues es la mamá, es la mujer. Eso por un lado. Por otro lado también estamos asistiendo, y todo esto digamos que también es de unos 10 años para acá, de unos 15 años para acá, y es digamos toda la crítica hacia, hacia la conformación de familias heterosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Hay una heteronormatividad que dice que hay una familia ideal, que hay una familia perfecta, que hay una familia correcta, que está constituida por papá, mamá, hijos e hijas, ¿cierto? Y digamos que esa concepción tradicional, que es una concepción, digamos, netamente católica también, muy conservadora, no valida o no acepta una composición diferente de la familia, ¿sí? Es decir, no acepta la existencia de familias en las cuales los padres o las madres pues sean parejas homosexuales o sean LGBTI. Eso digamos que no se acepta todavía, pero asistimos digamos a un momento en el cual se están conformando esas familias. Hay una discusión allí detrás también muy fuerte que tiene que ver también con el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales, de adopción de niños y niñas. Y también allí tenemos todo un discurso bastante conservador, bastante recalcitrante, que se opone, digamos, a estas conformaciones. Pero asistimos a un momento en el que no solamente en el país, sino a nivel mundial, están, digamos, comenzando a existir esas familias. Entonces yo creo que allí, con toda, digamos, esta vuelta que dimos, podemos, digamos, que resaltar como esos diferentes cambios que se han dado en la familia y que se reflejan, digamos, actualmente en las familias colombianas. Sí, yo digamos que estaba revisando algunos de los temas y creo que complementaría esas transformaciones que se han dado a partir de la familia en uno, las composiciones, y eso digamos para detallar un poco ese cambio en la estructura familiar que digamos se podría analizar entre lo rural y el tránsito al urbano en particular en Colombia. Entonces, por la misma dinámica de trabajo en las zonas rurales, las familias solían ser muy extensas o ser familias nucleares con miembros agregados como tíos, abuelos y demás. Y en efecto los hijos pues servirían también para el trabajo en el campo. Cuando eso cambia, y en particular estaba revisando que Virginia Gutiérrez de Pineda hace un análisis al respecto, cuando llegan a la ciudad se fomenta el individualismo y otros efectos que ella también va a denominar de gaminalismo en los jóvenes, porque ya no tenían actividades a que destinarse en el campo. Entonces solía suceder que se vincularan actividades delictivas en la ciudad. Y la familia, la estructura cambia, porque ya no hay necesidad de hacer trabajo de campo extenso. Entonces las familias, su composición se vuelve más pequeña, nuclear o monoparental, que se refiere a una persona frente al cuidado de sus hijos. Lo segundo que quiero resaltar es la dinámica de divorcio, digamos que es mucho más reciente ahora, y eso ha generado cambios en la composición de las familias, en la generación de madres solteras y en su vinculación también distinta de roles y de acceso también a la economía. Y finalmente quería también resaltar en otra transformación que tiene que ver con las tecnologías y el acceso a información y los métodos anticonceptivos, que también ha cambiado esa configuración inicial y esa idea de familia inicial en donde el rol de las mujeres consistía pues en la reproducción, ¿no? Y ahora eso también es un ejercicio, un elemento que ha cambiado la composición de las familias, porque las mujeres pueden acceder más fácilmente a anticonceptivos, acceder a distintos medicamentos o herramientas para no tener hijos. Entonces también, digamos, se vuelven una elección, y eso también creo que pues valdría la pena resaltar. Listo, ¿quieres continuamos con la siguiente? John, ¿paro el video o hago otro?
Yo creo que por lo general toca cargar uno, pero ahí me respondieron todas las 4 preguntas en una sola, sin necesidad de... Yo creo que sí. Pero podemos insistir en las otras para que lo tengas. Bueno, no, la cuarta sí es diferente, porque la cuarta habla que sigo el de algo video. jurídico, Sí, sí, lo puedo sostener. Divorcio. de normatividad jurídica que